2, estudio de rutas. Más directo a esto, ¿no? Al método de los pesos y el método de Bruce. Hemos hecho ejercicios con cada uno de estos, en donde podemos decir que la diferencia, más que todo, es el método de los pesos considera, ¿no?, las características técnicas del terreno, como por ejemplo el tipo de suelo, la longitud de los puentes, si existen problemas ambientales, ¿verdad? Mientras que el método de Bruce considera más que todo la longitud, las pendientes y los desniveles, ¿no? Dijimos que para el proyecto vamos a utilizar el método de Bruce, ¿verdad? Pues no se olviden eso. Ya tenemos los datos también, ya tenemos los datos para que ustedes puedan empezar a realizar su proyecto. Ya, entonces, hoy vamos a pasar a la unidad 3, diseño geométrico horizontal. Ya, en resumen, lo que vamos a ver en esta unidad va a ser primeramente los elementos de una curva circular simple. Vamos a ver los peraltes, de donde se obtiene el radio de curvatura. Vamos a obtener una formulita del radio de curvatura que va a estar en función más que todo de la velocidad del proyecto, del peralte y un coeficiente de fricción. Vamos a ver la expresión de la curvatura. Algunos conceptos de flexión que nos va a permitir para hacer replanteos en una curva. ¿Listo? Y por último, ejercicios de aplicación. Veremos los elementos de una curva circular simple. Como podemos ver, un cachito, vamos a editar la pizarra. Aquí tenemos los elementos de una curva circular. ¿Listo? Esto es un pedacito de un trazado, por si acaso, ya para que se ubiquen de mejor manera. Tenemos, por ejemplo, los trazados, ¿verdad? Los trazados. Y ahí en esos trazados dijimos que vamos a emplazar curvitas. ¿Listo? Curvas horizontales. Entonces, lo que estamos viendo, lo que hace rato estábamos viendo en la imagen, es este pedacito. ¿Ya? Cualquier pedacito de un trazado. Ya en ese pedacito les dije que existen elementos de una curva circular. ¿Ya? Entonces vamos a ver esos elementos. Para empezar tenemos, por ejemplo, el PC, ya que es el principio de curva. Tenemos el PT, el principio de tangente. Tenemos este otro, el PI, que es el punto de inflexión. Ya siempre en las curvas horizontales tenemos estos elementos. Además tenemos el radio. ¿Listo? El radio. También vamos a tener la cuerda larga. La cuerda larga viene del PC hacia el PT. Ya, todo esto que está con azul es la cuerda larga. Vamos a tener otros elementos como por ejemplo la externa que va a ir desde este PI, que está con rojito, hasta chocar con esta curvita, es la externa. Tenemos otro elemento, la mediana.
Ya, es desde este puntito de la curvita hasta donde intersecta con la cuerda larga. Esa se llama la mediana. ¿Qué más tenemos? Entre lo más importante, el ángulo de deflexión principal, ya que se encuentra en esta parte. De la prolongación de la tangente de entrada, ya, de la prolongación de la tangente de entrada, forma un ángulo hasta la tangente de salida. ¿Listo? Ese ángulo que forma de la prolongación de la tangente de entrada y la tangente de salida se llama ángulo de deflexión principal. ¿Listo? Ese ángulo de deflexión principal es el mismo aquí. ¿Ya? Entre el punto de origen, hay un punto de origen por si acaso, el punto de origen que forma el radio hacia el PC y forma el radio hacia el PT. Entonces, entre estas dos líneas tenemos un ángulo, que es el ángulo de deflexión principal. ¿Ya? Entonces, básicamente todos son esos los elementos de nuestra curva simple. Vamos a ver algo en el texto que estamos utilizando, en el que nos estamos basando, el de James Cárdenas. Ya aquí tenemos bien descritos, ¿no? Los elementos, por ejemplo. El punto de inflexión o el punto de intersección, ¿no? El principio de curva, principio de tangente, todos esos elementos que mencionamos hace rato, los tenemos aquí en el texto. Ya, y así que vayan ustedes también repasando. Vamos a ver el ejemplito, justamente está aquí. Ahora bien, todos esos elementos, más que todos los importantes, como por ejemplo la tangente, nos olvidamos hace rato de la tangente, por si acaso la tangente es del PC al PI, hay una línea, esa se denomina tangente. Esa tangente es la misma, bueno, es la misma del PI hacia el PT. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos se calculan. ¿Cómo se calculan? Se obtienen fórmulas, ¿listo? Se obtienen fórmulas realizando relaciones trigonométricas, considerando esta figura. ¿Listo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo obtenemos, por ejemplo, las formulitas para poder calcular los elementos geométricos? Si vemos, por ejemplo, este triangulito, vamos a marcar, ya vamos a marcar de esta imagen. Ya, el que está con rojito. Ya, si logran ver, está formando un triangulito. ¿Ya? Si recordamos trigonometría, ¿verdad? Y partimos el ángulo de deflexión principal que se encuentra aquí, ¿verdad? En 2, aquí vamos a tener delta medios. ¿Listo? Delta medios. En este lado tenemos R de este triángulo. Estamos analizando el triángulo. Y a este otro ladito tenemos T. ¿Listo? Entonces, si decimos tangente de delta medios, aquí va a ser igual. Trigonometría, ¿verdad? Tangente de delta medios en este triangulito es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería tangente de delta medios igual a ¿qué? A la tangente sobre el radio. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a colocar. Decimos, tangente de delta medios es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, el cateto opuesto es la tangente. ¿Sobre qué? Sobre el radio. Y aquí podemos despejar la tangente, por ejemplo. Tangente va a ser igual a ¿qué? Al radio va a ir a multiplicar, ¿verdad? Por
la tangente de delta medios. Listo. Entonces aquí ya tenemos una formulita para poder calcular la tangente. ¿En función a qué? En función a radio de curvatura y el ángulo de deflexión principal. Ya, a ver, veremos otro. Partiendo también de esta imagen, ¿no? De la imagen principal. Podemos relacionar, por ejemplo, este otro triangulito. Vamos a hacer de otro colorcito. A ver, puede ser este, el de color azul. Ahí está, el de color azul. Tenemos otro triangulito, ¿verdad? Entonces, aquí podemos relacionar, por ejemplo, tenemos la R, el radio. En esta partecita, si nos fijamos bien, del PC al PT, esa línea es la cuerda larga, ¿verdad? Pero nosotros estamos tomando solo la mitad, solo tomamos en cuenta la mitad. Entonces aquí va a ser CL medios, ¿no? La mitad de la cuerda larga. Y tenemos el ángulo, como hace rato, delta medios, ¿no? Delta medios. Listo. De aquí, ¿qué podemos decir? Podemos usar la relación del seno, ¿verdad? Seno de delta medios es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Trigonometría. Decimos, seno de delta medios es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que es CL sobre 2 sobre el radio, ¿verdad? Considerando que ya tenemos radio de dato, entonces aquí tenemos el ángulo de deflexión principal, podemos despejar el valor de CL, ¿no? Entonces despejamos. A ver, vamos a marcar aquí en otra ventanita. Aquí sí. Seno de delta medios. Seno de delta medios será igual a ¿qué? A CL sobre 2 sobre cuerda larga sobre 2 sobre R. Despejando la cuerda larga, el radio va a ir a multiplicar, ¿verdad? El 2 también. Entonces aquí vamos a tener cuerda larga, va a ser igual a ¿qué? A 2 por el radio por el seno de delta medios. Perfecto. Entonces miren, aquí ya obtenemos otra formulita. ¿Ya? La cuerda larga. Cuerda larga es igual a ¿qué? 2 por el radio por el seno de delta medios. Entonces, ¿qué podemos decir? De que todos los elementos, ya todas las formulitas para calcular los elementos
geométricos de esta curva circular simple se obtienen justamente de esta gráfica, ¿ya? Haciendo relaciones trigonométricas. ¿Listo? Aquí en el texto podemos ver ya las formulitas, ¿no? Aquí tenemos de la tangente, de la cuerda larga, ya de la cuerda larga. Vamos a tener la formulita para poder calcular la externa. ¿Listo? La externa. La mediana. ¿Listo? No es necesario que realicemos, ¿no?, todo el procedimiento. Si ya tenemos la idea de dónde sale, pues directamente nos basaremos pues en la formulita, ¿no? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Aquí ya tenemos, miren, la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Lo que me interesa es que ustedes sepan de dónde salen, ¿no? De dónde salen estas formulitas. Con eso es suficiente. Y ya saber aplicar las fórmulas necesarias, ¿no? Donde nos pidan los elementos. El radio mínimo que está en función a la velocidad del proyecto, al peralte máximo y a un coeficiente, ya a un coeficiente de fricción transversal. Entonces vamos a analizar de dónde sale, así rapidito, ya para que ustedes se den cuenta. Radio mínimo. Entonces vamos a decir primero que este radio, esta formulita, es igual a ¿qué? Vamos a decir que este radio mínimo es igual a ¿qué? A la velocidad del proyecto al cuadrado sobre 127 por un peralte máximo más un F sub T, que es el coeficiente de fricción transversal. ¿Listo? Esta formulita es la que van a aplicar para calcular el radio mínimo para sus proyectos. Aunque ya tenemos en las tablitas que nos proporcionan el manual del ABC, ya tenemos una tablita en función a la velocidad del proyecto, un radio mínimo. Pero no es de más, ¿no? Ustedes ya pueden aplicar esta formulita. Tenemos para el proyecto una velocidad de proyecto de ¿cuánto? De 50, si no me equivoco. Peralte máximo, esto no definimos, ¿no? Esto les voy a asignar 7%. También existen en tablitas por si acaso. Y este valorcito también. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver. Por mientras, entonces, este radio mínimo, ya, esta formulita sale de un análisis que se realiza dinámicamente, considerando conceptos de física, por si acaso, ya de movimiento circular. Movimiento circular es la sumatoria de fuerzas, y ahí lo vamos a analizar para que ustedes
tengan una idea más o menos. ¿Listo? Sabemos que si vemos en planta, una curvita, ya tenemos un PCE, un PT. ¿Listo? Supongamos que por esta curvita circula un vehículo. ¿Listo? Con este sentido. Circula un vehículo. ¿Ya? Imaginemos que la velocidad de proyecto es 50 kilómetros por hora, pero si este vehículo aplica mayor velocidad a la velocidad del proyecto, entonces va a tender a que existe una fuerza, ¿ya? Una fuerza que va a tender a sacarlo de la curva, ¿verdad? Va a tender a sacarlo de la curva. Pero también va a existir una fuerza, ya una fuerza de rozamiento, que va a hacer que lo atraiga al vehículo hacia adentro de la curva, ¿ya? Si lo vemos así en planta. Entonces, imagínense si sobrepasa la velocidad del proyecto, el vehículo va a tender a salirse de la curva, ¿no? Analizando esto, si hacemos un cortecito transversal, suponemos que este rojito es la fuerza F, y esta es la fuerza de rozamiento, ¿no? Hacemos un cortecito y hacemos una vista, exagerando, ¿no? Exagerando. Sabiendo que en las curvas tenemos siempre un desnivel transversal, ¿ya? Tenemos un desnivel transversal en las curvas, en todas las carreteras. Ese desnivel transversal, aquí en otra hojita lo vamos a hacer, desnivel transversal. Ese desnivel transversal se llama peralte, ¿listo? En carreteras, que eso lo expresa con una E. ¿Listo? Entonces, si vemos de forma transversal, vamos a suponer que un vehículo circula de esta forma, de la parte delantera, de esa forma. ¿Listo? Ese desnivel desde la parte externa de la carretera hasta la parte interna de la carretera, ese desnivel se llama peralte. ¿Y con qué objetivo hacemos ese desnivel? ¿Alguien puede decir con qué objetivo hacemos o construimos en las carreteras ese desnivel? Para evitar que se salga en la curva de la carretera, ¿no? Del auto. Perfecto. Es lógico, ¿no? Para evitar que se salga de la curvita. Entonces, miren, manejamos ese concepto en todas las curvitas, el peralte. ¿Ya? Me estaba olvidando. Voy a tomar en cuenta los que participan, ¿ya? Los que participan en clase. Hay muchos que participan. Voy a adicionar puntitos tal vez acerca de la participación. ¿Listo? En algún caso tal vez les va a faltar en su examen o, no sé, en su práctica. Entonces, con esos puntitos de participación voy a ayudarlos. ¿Listo? Entonces, no se olvide. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos analizando, ¿dónde estamos? Aquí, la curvita, ¿verdad? La curvita, esta curvita, más o menos hicimos un cortecito, se va a ver de esta forma. De esta forma, y vamos a tener aquí el vehículo. ¿Listo? Lo vamos a hacer en otra ventanita de mejor manera. Directamente esa grafiquita, que va a ser interesante analizar, teniendo el vehículo. Listo. Dijimos que vamos a tener una fuerza F, ¿no? De esta forma, una fuerza F. Vamos a tener también el peso, vamos a considerar, ¿no? El peso. Y vamos a tener una fuerza de rozamiento. Vamos a...
Física, recuerdan física, ¿no? Esto va a ser el eje Y y el eje X. ¿Verdad? El peso y tenemos la fuerza de rozamiento que va a estar hacia este lado. Fuerza de rozamiento. Dinámica, recuerdan física, ¿verdad? En física realizamos estos análisis de cuerpos donde la sumatoria total de las fuerzas es cero, ¿verdad? Estática. Entonces, partiendo de esa premisa, ya, lo que se hace es repartir esta fuerza en X, ya, esta fuerza en X y fuerza en Y. Vamos a tener a este lado, peso en X y peso en Y. ¿Ya? Donde se analiza, donde la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Ya podemos analizar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Si analizamos en X tenemos la fuerza en X, el peso en X y la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Podemos decir de que la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento directamente, aquí despejadito, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza en X menos el peso en X. Analizando esta partecita, solo esta partecita. Tenemos tres fuerzas en X. Estamos igualando las fuerzas. Tenemos dos fuerzas en este lado, el peso en X y la fuerza de rozamiento. Ya lo que estamos haciendo es pasar el Fx a restar pasar el peso en X a restar a la fuerza en X. Por eso tenemos directamente esto. ¿Listo? Y también sabemos lo siguiente, que la fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Donde la masa puede ser igual a ¿qué? Al peso sobre gravedad. Y aquí la aceleración va a ser el concepto de la aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Cómo estamos aquí relacionando, ¿verdad? La dinámica, la aceleración centrípeta, además el movimiento circular, ¿verdad? El movimiento circular que llevamos en física. Teniendo todo esto, vamos a copiar la fuerza de rozamiento, que es igual a que el F en X menos el peso en X. ¿Ya? Podemos también realizar la sumatoria de fuerzas en Y. En Y vamos a tener una fuerza normal, por si acaso, una fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal a qué es igual, va a ser igual a qué, al coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, ¿listo? Entonces vamos a tener ese valor, ¿dónde estamos? Nuestra hoja nueva. Ya vamos a tener ese valor y podemos reemplazar y llegar, por ejemplo, a este FL, que va a ser el coeficiente de fricción, igual a que a Fx menos el peso en X, Fy más el peso en Y. ¿Ya? De aquí despejando, analizando los ángulos, que eso casi ya no nos interesa, ¿no? Ya es más detalloso, aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? Todo ese procedimiento ya nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a obtener al final, ¿qué cosa? Lo que nos interesa, el radio mínimo, velocidad del proyecto al cuadrado, 127, peralte máximo, más ese coeficiente de fricción.
Listo. Es un pantallazo, así rapidito. Un pantallazo rapidito para que sepan, ¿no? De dónde sale, de todo este análisis, ¿no? Todo este análisis considerando las fuerzas de rozamiento, los pesos. Ya, todo eso, llegamos aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí en nuestro manual, por si acaso, en nuestro manual del ABC, ya, nos vamos a fijar un cachito. En la parte de trazado en planta tenemos algunos conceptos, ¿listo? Algunos conceptos que son muy importantes de las curvas circulares, ¿ya? Y del manual del ABC también tiene esa misma formulita de cómo se calcula, eso quiero mostrarles, ¿no? De cómo se calcula el radio mínimo. Y aquí especifica, por ejemplo, el significado, ¿no? Radio mínimo en metros, velocidad del proyecto en kilómetros por hora, peralte máximo. Este peralte en metros sobre metros. Y el coeficiente de fricción transversal. Más adelante tenemos, por ejemplo, valores para el peralte y la fricción transversal. ¿En función a qué? En función a los caminos y la categoría, ¿no? Caminos o carreteras. Peralte máximo 7%, en carreteras 8%. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de fricción? Con esta fórmula para cada uno. Si venimos a esta otra tablita, la tabla 2, 3, 4, donde dice radios mínimos absolutos en curvas horizontales, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Nos muestra los valores de los radios mínimos. Miren, los radios mínimos en función a la velocidad del proyecto. Tenemos valores de peralte máximo y valores del coeficiente de fricción transversal. ¿No? Entonces, si nos abocamos a esta tablita, tomando en cuenta de que nuestra velocidad de proyecto es 50 kilómetros por hora, buscando esto, seguramente todos, cuando ya estén emplazando en las curvas al trazado, como mínimo, utilizarán 80 metros en el radio, ¿verdad? Considerando estos parámetros. Y como peralte máximo, 7%. Una consulta. Sí. Entonces, para utilizar el coeficiente de fricción,
¿Sacamos de la segunda tabla directamente o hacemos con la primera tabla de arriba? De la segunda directamente. Si tenemos la velocidad del proyecto de 50, entonces nuestro coeficiente de fricción 0.182. Ok. Listo. Todos tienen por si acaso el texto, ¿no? A ver, confírmenme. Todos deben tener, supongo, en digital. ¿Será que nos puede compartir, Inge, dos textos? Ya, ahora mismo se los compartiré porque vamos a hacer algunos ejercicios con esto. ¿Listo? Lo que más quiero que tomen en cuenta ya en estos, hasta el momento es de que sepan más que todo de dónde sale, ya, de dónde salen los elementos justamente de esta grafiquita. Pero sí que ustedes sepan de dónde, ¿no? De dónde salen esas formulitas. Me acuerdo que en alguna defensa de tesis, ¿no? En una defensa de tesis, ¿de dónde salen esas formulitas? Y no sabían, entonces. No es necesario que sepan todo el procedimiento, cómo sale, ¿no? Pero sí, por lo menos saber todas las formulitas de los elementos geométricos salen de aquí. Ya es muy importante. Y también lo que vimos, ¿no? Lo que vimos hace ratito, esto, de dónde sale, por qué, qué se considera, por lo menos tener una idea básica, ¿no? El radio mínimo, ya considerando todo esto. El procedimiento obviamente que es largo, ¿no? Es largo, pero por lo menos tener una idea, ¿no? Tener una idea y saber a dónde se llega, es decir, de dónde sale todo esto. ¿Verdad? Considera esa situación del vehículo en la curvita. Entonces, de esa situación donde el vehículo circula por la curvita, ¿no? Considerando el peralte, todo eso, entonces, de ahí sale esto. Ya, a ver, vamos a tratar de enviar el texto, aunque creo que no. Ya, alguien ya lo ha enviado al grupo del WhatsApp. Gracias. Tienen el manual del diseño y tienen el texto de James Cárdenas. Gracias. ¿Listo? Entonces. Una pregunta, Inge. Ya. Bueno, lo que es el radio mínimo y lo que es la fuerza de rozamiento, estábamos sacando de lo que es el manual de la ABC. Y ya. Bueno, tengo entendido que este autor, James Cárdenas, es peruano. Bueno, es muy bueno, pero es peruano. Entonces, entre país y país, ¿qué diferencia y semejanza hay en lo que son las normas para el diseño de carreteras y lo que son las normas, digamos? En nuestro caso la ABC y en su caso del país de Perú deben tener algo similar. ¿Hasta qué punto es igual o distinto? He visto algo del manual del Perú. Siempre cada país tiene cosas distintas, consideran diferentes parámetros. Si consideramos todo lo general de una normativa, van a haber muchas cosas que van a ser diferentes, muchas cosas. ¿Ya? Tienen cosas específicas, cada país, pero la ABC es parecido, ¿no? Las cosas que utiliza el manual del ABC es parecido al texto de James Cárdenas. Algunas cosas los que hicieron este manual se basaron en eso. ¿Ya? O sea, son recopilaciones de varios autores, lo que se hace. Inclusive esto se puede mejorar, ¿no? Muchas cosas se pueden mejorar, se pueden hacer mejoras, considerando también tal vez investigaciones y todo eso. Ya, pero por mientras nos estamos basando en esto, en este manual. Inge, disculpe, Sí. el link del WhatsApp me podrías enviar, por favor, al chat del grupo, al chat de Meet, para que pueda unirme, por favor. Ya, alguien, por favor, uno
del curso, puede enviar al grupo para Está que... en el Classroom, Inge. En el Classroom, dice, en el Classroom, sí, estamos en el Classroom. O pueden enviarlo en mensaje, a ver, alguien, un cachito, a los que no están en el grupo de WhatsApp, para que se vayan uniendo. Inge, buenas tardes, una consulta. ¿Sí? Respecto del radio mínimo, ya que tiene que ver con la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, quería preguntarle si en el examen va a ser a manuscrito o si no tiene algún problema con manejar algún software o tiene que ser sí o sí manuscrito la resolución del examen. En el examen sí o sí es escrito. ¿Tenemos Ya. que dibujar también las gráficas de las curvas o solamente es el cálculo? Gráficas de las curvas. ¿Qué te refieres con el de los elementos? Sí, exacto. El CL, el PT, el R, etcétera. Sí, sí, vamos a hacer más adelante un ejemplo completo, ¿ya? En función a eso va a ser, ¿no? El examen donde se va a mostrar cómo va a ser el procedimiento. Muchas ¿Listo? gracias. Ya, Buenas tardes, ingeniero, una consulta. ya. En el libro que usted nos acaba de proporcionar el ingeniero, en cuanto a los radios mínimos, no sé si vamos a tomar en cuenta de James Cardenal para el examen o de ese manual que usted nos está mandando, porque le comento que los resultados del radio mínimo difieren. Sí, exactamente. En las tablas lo redondean, ¿verdad? No, hay cambios muy grandes, como por ejemplo un código de 80 que es el radio mínimo en el manual que usted está manejando. Y en el libro de James Cardenal nos dice que el radio mínimo para una velocidad de 50 es 123. A ver, nos vamos a fijar. Un cachito. No sé si me estoy equivocando, tal vez. A ver, nos fijaremos. Solamente contamos con pelotas de 8% y 6% el otro. Nos vamos a basar. ¿Dónde está? A ver en qué página te muestra. ¿En qué página estás viendo? La 209. 209. Vamos a chequear. Eso de todas maneras lo vamos a aclarar, ya no se preocupen. Vamos a estar tomando en cuenta este. ¿Listo? ¿Dónde estamos? Este de aquí. Para estar seguros, calculen. A ver, ahorita, ¿quién lo puede calcular? Saquen el radio mínimo considerando esta velocidad de proyecto. ¿Cuánto sale? 78,13. Entonces, ese. ¿No? Deberíamos utilizar este, pero en la norma lo están redondeando, ¿no? Para que sea más práctico, ¿ya? Para que sea más práctico. ¿Listo? Entonces, ya que estamos con esto, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para que ustedes practiquen. ¿Listo? Ya tienen el texto, vayan a la página donde tienen las formulitas. Vamos a calcular. Uno rapidito, un ejemplito rapidito vamos a hacer. Uno aquí primero para que ustedes vean. A ver, vamos a ver. Teniendo, por ejemplo, una velocidad de proyecto, vamos a variar, ya una velocidad de proyecto de 55 kilómetros por hora. Ya. El peralte, digamos, de 6%. Listo. Vamos a utilizar un coeficiente. Este coeficiente, por si acaso, sale de ensayos, ¿no? Ensayos que se realizan. Y en algunos casos podrían variar. Nos vamos a inventar uno parecido al entre 50 y 60, 0,182, 0,165. Lo vamos a variar. ¿Listo? Este coeficiente que sea de 0,170.
¿Listo? 0.170. 0.170. Con todos estos valores, calcular los elementos de una curva. ¿Listo? Velocidad proyecto 55 km por hora, peralte máximo 6%, coeficiente 0.170. Y vamos a tener, primeramente, que calcular el radio mínimo. Si reemplazamos directo, velocidad del proyecto 55 al cuadrado sobre 127 por el peralte máximo, que dijimos que es 6%, el metro sobre metros por si acaso, 0.06 más, coeficiente de fricción, 0.170. ¿Cuánto sale ahí el radio mínimo? 103.56. Listo, 103.56. El ángulo de flexión. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Su nombre? Arturo Rodríguez. Ya vamos a tomar en cuenta eso. Ya las participaciones. Van a enviar al chat, ¿ya? Al chat también van a enviar los que participen. Su apellido y apellido paterno y materno. Y con eso los voy a registrar. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos? 103.56. ¿Confirman algunos? A ver si confirman. 103.56 metros. Está correcto, Inge. Está bien. Está bien, Inge. Listo, así me gusta. Yo dije, Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a calcular, ya tienen las formulitas, la tangente, la cuerda larga, la mediana, la externa, la longitud de la curva todavía. Esos pormientos. Esos elementos. Ángulo de deflexión, Inge. Ah, el ángulo de deflexión nos falta. Exacto, bien. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Velázquez, Inge. Velázquez, que. A ver, en el chat. Velázquez, que vas a mandar tu nombre en el chat. Eso. ¿Ya? Está bien, porque hay algunos que sí están al tanto, ¿no? Entonces vamos a necesitar un ángulo de deflexión, ¿verdad? Nos vamos a dar en nuestros datos un ángulo de deflexión de ¿cuánto? A ver, de 55 grados. Ya. Listo. A ver, ahora sí, calculen con eso. ¿Cuánto salen los elementos? Tangente. Una pregunta. Vamos a tomar el radio mínimo que decimales o con decimales, con decimales. 104 o 105. No, Vamos el 53.91. ¿cuál la tangente? 53. Ya. La cuerda larga. 95.637. 64, ya. Dos decimales. La mediana. Manden los 4 valores al chat mejor. Manden los 4 valores al chat. 11.7 sobre la mediana. Ya, hasta mientras 11.7. La externa. 13.19 sale la externa. 13.19. Trabajamos con los decimales que nos ha dado, ¿no? Sí, Con sí, lo que sí, sale. sí, sí, con lo que sale. Ah, está bien, sí.
¿Alguien ya lo tiene? Ah, no, ya están aquí, ya está todo aquí. Entonces continuaremos. Vamos a hacer otro ejemplo después. Hasta aquí estamos bien. Veremos esto. Expresión de curvatura. Expresión de curvatura. A ver. Ya. Expresión de curvatura. Podemos representar la curvatura en una curva circular simple mediante dos sistemas, ya el sistema arco-grado y el sistema cuerda-grado. ¿En qué consiste esto? Para que se ubique mejor, vamos a hacer una grafiquita. Vamos a hacer primero el sistema arco-grado. ¿Listo? Teniendo una curva, ¿verdad? Una curva, para que se note mejor, vamos a hacer en otra ventanita. Colocaremos aquí los dos sistemas, sistema arco-grado y sistema cuerda-grado. Ya vamos a ver que al final de cada uno de estos sistemas obtenemos una formulita. Esa formulita es la longitud de la curva. Ya justamente la longitud de la curva, si vemos aquí el PC y el PT, esa longitud de la curva, esta longitud, ¿no? Es un elemento, por si acaso, el LC, la longitud de la curva, se puede obtener a través de ¿qué? Del sistema cuerda-grado o el sistema arco-grado. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que al final, utilizando cualquiera de las formulitas, hay una pequeña variación, ¿ya? Pero veremos, ¿ya? Entonces, el sistema arco-grado, teniendo las tangentes, analizamos un PC, un PT, ¿listo? De esta manera. Tenemos el radio, ¿ya? Y sabemos que esta parte de la curvita está compuesta ¿por qué? Por arcos. ¿Listo? Un pedacito se denomina arco. Ese arco, ese va a ser ya, ese arco. ¿Ya? Y el angulito en este pedacito va a ser que ese. ¿Listo? Va a ser un ángulo central. Y tenemos un ángulo donde está formando el PC y el PT, es el ángulo ¿qué? El ángulo de deflexión principal. Entonces, haciendo relaciones, ya haciendo relaciones de todo ese pedacito pequeñito de color verde con el pedazo de color rojo, y además considerando también, para hacer una relación correcta, ya, un círculo completo. ¿Listo? Lo que vamos a hacer primeramente va a ser relacionar el pedacito con este círculo completo. ¿Ya? En el círculo completo, ya por fuera, ¿cómo sabemos la longitud? El perímetro de un círculo, ¿a qué es igual? 2 pi Dos pi por el radio, radio, ¿verdad? Este perímetro total es igual a ¿qué? o pi por el 2 diámetro. pi por el radio. Ya, vamos a utilizar el 2 pi por el radio. ¿Listo?
que es lo mismo, 2pi por el radio. Listo. Y el ángulo total partiendo de este punto a este otro punto en un círculo es de 360 grados, ¿verdad? Este ángulo. 360 grados. Listo. Lo que vamos a hacer es relacionar este pedacito con todo este pedazote. ¿Ya? Comparamos el arco del pedacito, ¿ya? Sobre el GS, ¿no? El ángulo donde está formando el arco total. Y en el otro, en este círculo grande, va a ser el perímetro total, que va a ser 2pi por el radio, ¿sobre qué? Sobre su ángulo total, que es 360. ¿Listo? De aquí vamos a despejar GS. GS va a ser igual a ¿qué? A 360 va a ir a multiplicar, 2 va a ir a dividir, va a ser 180 directamente. 180 por el arco sobre pi por L. Miren, ya hemos llegado aquí. GS. Ahora lo que vamos a hacer es comparar el mismo pedacito, este de color verdecito, con el rojito. Esa relación va a ser, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, va a ser el arco sobre GS igual a ¿qué? Vamos a tener aquí una longitud de la curva y su ángulo va a ser el ángulo de deflexión, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí longitud de la curva en función al arco, una LS vamos a hacer. LS sobre ¿qué? Sobre delta. El ángulo de deflexión principal. ¿Qué hacemos? Despejamos justamente esta longitud de la curva. Esa longitud de la curva va a ser igual a ¿qué? El arco por el ángulo de deflexión sobre GS. A ver, aquí vamos a hacer. LS va a ser igual a ¿qué? Al arco por la deflexión sobre GS. Grado de curvatura. GS sabemos que es igual a 180 por S sobre pi por el radio. ¿Listo? Pi por el radio. ¿No? Vamos a reemplazar a este GS, ese valor. Vamos a tener longitud de la curva en función al arco, al sistema arco. S por delta sobre 180. ¿No? Estamos reemplazando este valor aquí. Por S sobre pi por L. Simplificando, ¿no? Simplificando los S, haciendo relaciones, vamos a tener la longitud de la curva es igual a ¿qué? A pi por el radio, por el ángulo de deflexión principal sobre 180. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula se calcula la longitud de la curva. Pero hay otra. Hay otra, por si acaso, que está en función de la cuerda. Y justamente es el sistema cuerda. Ya, que parte de lo mismo, de la misma idea, de una curva
simple, ya, pero en este caso lo divide en cuerdas. ¿Listo? En cuerdas. Tenemos aquí el PC, tenemos aquí el PT, y podemos nosotros decir que aquí hay un pedacito de cuerda. ¿Listo? Todo es de C, o sea, la C es una cuerda. ¿Listo? Y de la misma manera, haciendo una relación, por ejemplo, aquí de triángulos, y partimos esto en dos, ya vamos a tener aquí un angulito de GC, ¿no? El ángulo que va a formar este pedacito es GC, ¿verdad? El ángulo central de la cuerda. Podemos analizar, por ejemplo, este pedacito del triángulo que se forma, va a ser un triángulo rectángulo. ¿Listo? Donde tomamos en cuenta la mitad de este GC y la mitad de este C. Si traemos este triangulito, el pedacito del triangulito aquí, el pedacito, vamos a tener aquí C medios, este pedacito, y este angulito va a ser GC medios. ¿Listo? Y este va a ser R, este pedazo, ¿no? El más largo. Y decimos seno de este angulito va a ser igual al cateto opuesto, esto sobre la hipotenusa radio. Entonces decimos seno de GC medios es igual a ¿qué? A C sobre 2 sobre R. De aquí podemos despejar GC, ¿ya? Para poder relacionar después GC. Despejando GC vamos a tener lo siguiente. Directo, para no tardar mucho. GC es igual a 2 por el seno a la menos 1, C sobre 2R. Llegamos aquí. ¿Listo? Ahora vamos a relacionar, aquí directo voy a dibujar el otro grafiquito. Vamos a relacionar todo este pedazo con todo el pedazo rojo. Vamos a hacer otro dibujito. Aquí sí. Digamos que este es este, aquí está el PC y aquí está el PT. Tenemos aquí el ángulo de deflexión y vamos a tener aquí un LC total, longitud de curva total. Y el otro pedacito que era este otrito donde está la cuerda, ¿verdad? Es la C, este pedacito, y aquí tenemos un GC. Hacemos la misma relación. Aquí va a ser C sobre GC es igual a ¿qué? Al LC, la longitud de la curva total, sobre el ángulo de deflexión. Este G parece C, no me convence ya. Ahora sí. GC. Listo. De aquí despejamos, ¿qué cosa? Lo que nos interesa, la longitud de la curva. Y vamos a reemplazar este valor de GC. Aquí. De donde LC, la longitud de la curva en función a la cuerda, en función al sistema cuerda-grado, vamos a tener LC, cuerda, sobre 2 en 1 menos 1, DC sobre 2. Y que la C sería la cuerda larga, en este caso, el valor de C. No, ese C es una C minúscula por si acaso, ya es la cuerda. Van a haber algunos casos que vamos a utilizar cuerda como dato. Entonces, si queremos calcular la longitud de la curva, necesariamente, miren, vamos a utilizar esta fórmula, porque está en función a ¿qué? A la cuerda, radio y deflexión principal.
No se confundan, ¿no? Esto es la longitud de la curva, la formulita para la longitud de la curva. Y esta C es muy diferente, es una C minúscula, cuerda. No es la cuerda larga, ¿no? Que es el otro elemento. O sea, con esto, ¿a qué me voy? Con esta demostración de sistema, cuerda, grado y arcogrado, que mediante esos dos sistemas obtenemos dos formulitas, por si acaso. Ya las dos formulitas son los siguientes. Vamos a decir longitud de la curva en función al arco. Se puede colocar longitud de curva directo, pero algunos libros manejan eso. Radio por el ángulo de deflexión principal sobre 180. Con esto calculamos la longitud de la curva. Si tenemos de dato cuerda, si tenemos de dato cuerda la longitud de la curva, vamos a calcular cuerda por el ángulo de deflexión sobre 2 al seno a la menos 1, cuerda sobre 2 por el radio. ¿Ya? Los dos son longitud de curva. ¿Listo? Lo que quería mostrarles es de dónde salen, más o menos. ¿De dónde salen, no? ¿De dónde salen estos formulitas? ¿De qué análisis? Ya, entonces miren con esto, ya tenemos todas las formulitas. ¿Dónde están? Si nos vamos al texto. El manual. Anótense ya como formulario háganse todos los elementos. Ahora mismo ya pueden hacer, vamos a hacer un ejercicio después del descanso, ¿ya? Ganen tiempo en anotarse las formulitas. Para los que todavía no están, ¿no? Anótense la formulita de la tangente, a que es igual, ya sabemos el radio mínimo a que es igual, la cuerda larga, la mediana, la externa y la longitud de la curva. ¿Listo? Tienen el texto. Anótense como formulario. Y ahí quedaremos. Tomaremos un descansito entre 20 o un poquito más de 20 minutos. En la consultista. Sí. Si no me hubiera de datos esa cuerda, ¿cómo se puede hallar o se puede subir también el valor? O si así nos tiene que dar. No, si no les doy de dato la cuerda, entonces directamente calculan la longitud de la curva con el otro, con la otra formulita. ¿Ya? Que está en función del arco, es directamente el pi por el radio por el ángulo sobre 180, ¿no? Esta formulita. Si no nos dan cuerda, entonces utilizamos esto. Está bien, gracias. ¿Listo? Ya, entonces, como tareita, para después del descanso, fíjense el texto, todos lo tienen, busquen, está en la... A ver, les voy a ayudar. Está lento esto. Y si se fijan, aquí está también, ¿no? Expresión, sistema arcogrado. Aquí lo explican de diferente forma. Ya, de diferente forma cada uno. Después vamos a ver las deflexiones. Aquí están las formulitas. Anótense estas formulitas, ¿ya? Como tareita.
Aquí está, como un formulario. Saquen una hojita, háganse un formulario. Algunos tal vez ya lo tienen. ¿Listo? Como tarea va a ser eso, ¿eh? Tareita para después de la clase. Posiblemente hagamos una practiquita. ¿Ya? Entonces les digo. Entonces tomaremos descansito, unos 20 minutos. Estén atentos. ¿Listo? Después del descanso. Ya antes de continuar, vamos a aclarar algo acerca del avance del proyecto, ¿ya? Seguramente ya tienen los puntos asignados por grupos. Para que se ubiquen mejor, ya para los que no estaban tal vez en anteriores clases, es importante aclarar todo esto. Ya tienen las curvas, los planos, los que presentaron, y ya se les ha asignado puntos, ya 2 puntos. Entonces lo que deben hacer es, con lo que ya realizamos las anteriores clases, los trazados. ¿Listo? Los trazados, los 3 trazados. Tomando en cuenta qué datos, ya sabemos la velocidad del proyecto 50 kilómetros por hora, la pendiente longitudinal máxima 9%. Para cumplir esta pendiente longitudinal máxima, ya, en el plano, ¿recuerdan bien cuánto era la distancia? La distancia mínima en centímetros. 4.5 y que asumimos. Perfecto, sí, mejor 4.5. Entonces, X 4.5 centímetros. Entonces ya ustedes verán que lo hacen con regla, lo hacen con compás. Eso ya véanlo, ¿ya? Aconsejable con regla o con compás, con cualquiera de los dos. Ya seguramente van a tal vez profundizar un poco más con el auxiliar. Pero lo mínimo, 4.5 centímetros. Si es más, está bien, no hay problema. 5 centímetros, 6 centímetros, o lo que dé. ¿Verdad? Entre curva de nivel, como mínimo 4 centímetros. No está complicado. Ustedes vean por dónde va a cumplir. Eso tal vez un poquito les va a hacer tardar, ¿no? Por dónde puede cumplir, según cómo tengan la topografía de su plano. Entonces, miren, el primer plano solo es eso. Hacer esto. Y obviamente van a tener una leyendita, ¿no? Una leyendita. Trazo 1, trazo 2, trazo 3, así con colorcitos, ¿no? El trazo 3 no sé qué color, el trazo 2. Listo. Y van a colocar sus PIs más en el planito. PI 1, PI 2, PI de cada trazadita. ¿Verdad? Y con este plano ya deben calcular qué cosa, el trazo óptimo. Por el método de Bruce. Y les dije un ejemplito, que hagan un ejemplito más por el método de los pesos, ¿no? Asumiéndose los demás parámetros, pero sí o sí van a tener que calcular la longitud de cada trazado y van a tener que calcular la pendiente promedio. Y con eso van a obtener un trazado óptimo. Entonces no creo que haya dudas, ya pueden avanzar. Miren, ya pueden tener los 3 trazados, ya pueden tener su primer plano. Entonces no está tan complicado.
Vamos a presentar como tarea, ¿ah? ¿O algo? No, les estoy recordando, ya para que tengan en cuenta todo. Esto ya se les va a revisar en la revisión del proyecto, cuando presenten todo. Pero para que se ubiquen, tal vez algunos, no sé, los nuevos, no sé quiénes, se ubiquen cómo realizar, ¿no? El plano. Y que disculpa la consulta. ¿Sí? La pendiente máxima vamos a tomar 9% o 10. 9% para el proyecto. Esos datos ya lo tienen, ¿no? Ya, entonces, como ya tenemos avanzado hasta aquí, vamos a darnos una tareita, una práctica en clase, en función a lo que hemos avanzado. Va a ser esta, ¿ya? El ejemplo o el ejercicio 1. Como hace rato les di, los datos. Por ejemplo, vamos a tener datos, directamente vamos a tener una velocidad de proyecto de 45 kilómetros por hora. Voy a crear una tarea en el Classroom y van a entregar. Ya vamos a tener un tiempo límite. Y los que acaban presentan, ¿no? Vamos a revisar que esté correcto el ejercicio. Ya, entonces tomen en cuenta eso. Velocidad de proyecto 45 kilómetros. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el peralte máximo. 6%. Un coeficiente de fricción. 0.190. Vamos a tener un ángulo de deflexión de 65 grados. Entonces van a calcular todos los elementos geométricos, ¿ya? De una curva circular simple. Tangente, radio, cuerda larga. ¿Y el coeficiente de fracción transversal es 0,19? Sí, 0,19. Perdón. Ya, ahora sí. 0,19. ¿Alguna duda hasta aquí? Listo, vamos a crear una... Cópiense esto, cópiense en su cuaderno, no sé, los que tienen copien, voy a crear una tarea, una práctica en el Classroom. ¿Listo? Entonces copien esto y van a entregar.
Sí, los dos sistemas vamos a hacer. No, si no tienen la cuerda, Tengo la comprada. solo con uno, ¿no? Ahorita se lo voy a subir, solo con el otro. Ahorita estoy viendo cómo les voy a dar la práctica. Por mientras con esos datos trabajen, ¿listo?
Ahorita lo voy a subir. ¿Listo? Ahorita lo estoy creando. Hay otro ejercicio más, por si acaso, ya. Esos dos ejercicios lo van a realizar. Ahorita les muestro. También lo voy a crear el Classroom. Inge no está presentando el otro ejercicio. Y allá está en el Classroom los dos ejercicios. Ahorita les muestro por si acaso de nuevo. Para que lo vean. El segundo ejercicio ya mostró. Ahorita estoy mostrando. Y está en el Classroom por si acaso. Pueden bajarlo ya. De todas maneras, aquí les muestro. Ya este va a ser el primer ejercicio. Con los datos, calcular los elementos de una curva circular y graficar. Aquí tenemos estos datos. ¿A qué me refiero con graficar? Para que ustedes sepan qué elemento es en una curva, ¿no? Seguramente así un dibujito simple. Aquí colocarán el radio, cuánto les sale, la tangente, cuánto les sale, ¿no? El valorcito. Así bien. La longitud de la curva, cuánto les sale. ¿Dónde pertenece, no? A eso me refiero. El ángulo de deflexión también. O sea, con su grafiquita. El ejercicio 1 con su grafiquita. ¿Entendido? Ya, tienen los datos. Va a haber otro ejercicio, el ejercicio 2. Tenemos estos datos. Calcular los elementos de una curva circular simple, con los siguientes datos. Se supone, ¿no? Estos datos. Grado de curvatura 10, cuerda, por si acaso es una cuerda de 10, y el ángulo de deflexión de 55.
Ya, entonces, aquí un poquito analicen, piensen, según estos datos, qué formulitas se pueden utilizar. Ya es como para que piensen esto. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, ok. Ya. Pueden utilizar su texto, tienen todo ahí, ¿no? Tienen todos sus instrumentos, calculadoras, formularios, todo. Vuelvo a aclarar, ya está en el Classroom, ya, para que lo entregue. ¿Listo? Inge, disculpe, para el ejercicio 2 no necesitamos el radio o la velocidad del proyecto, o asumimos los mismos que el uno. Inge, hola. Aló, Inge. Alguien preguntaba, creo. Sí. No necesitamos velocidad, carácter y fuerza de los sonidos, o asumimos los mismos datos que el primero. No, es para que analicen por eso, según a lo que hemos avanzado. Fíjense el texto. A ver. El sistema cuerda grado. A ver, analicen. Ya hemos hecho una formulita. Bueno, ya les he dado con eso todas las pautas. El radio lo vamos a redondear al. No, el radio utilizan con dos decimales. Sí, tal Se siente redondear al mayor con los decimales completos. Sí, con los decimales en este caso. No hay problema. Inge, Inge, ¿me escucha? Sí. En el ejercicio 1, Sí, el radio, en el ejercicio 1, el radio va a ser el radio mínimo que vamos a hallar o vamos a redondear. alguien lo que les sale, ¿ya? Lo que les sale exactito, en este caso, ¿ya? Para su proyecto pueden redondear, pero en este caso, lo que les sale, ¿ya? Lo que les sale con los dos decimales. Ya, Para que todos saquen el mismo resultado, si no van a variar. está bien, Inge. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar, Inge? Dos decimales nomás. ¿En qué quieres que te repita? Ahorita lo que quiero decir, con el lenguaje, pocos decimales. Con dos decimales, suficiente. Con dos. Sí, sí. Ya, gracias.
Inge, en el ejercicio 2 solamente es hallar los elementos, no tenemos que graficar, ¿no? Exactamente, solo los elementos en el segundo ejercicio. Ya lo podemos subir, ¿no? Sí, 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 ya lo han acabado, súbanlo. ¿En foto o en PDFs? En foto o en PDF, en cualquiera, pero que se note bien, ¿ya? Algunos sí ya entregaron. Aprovechando, me olvidé algo muy importante. Quiero mostrarles cómo más o menos
quiero que me manden las prácticas, ya en otra, ya tengan tal vez hojitas, ya hojitas de práctica, ¿no? Con lo que me interesa. A ver, aquí les voy a dar el formato. Por esta vez así, ya, ni modo, por esta vez así. Pero para la siguiente, ya. Está presentando ahí en pantalla. Ya, sí, estoy ahorita. Les voy a mandar de todas maneras, pero ahorita les voy a explicar. Les voy a enviar cómo quiero más o menos el formato, tanto para el examen, para las prácticas y todo lo que vamos a ir haciendo. A ver, ahorita. Ya, me interesa que si esta es la hoja, ya la hoja de práctica o de examen, en un cuadrito grande a este costadito tenga su inicial de su apellido, ¿listo? Y siempre van a colocar su nombre empezando de su apellido, en mi caso tal vez Cruz, no la sé, Cruz, o bueno, aquí nombre, ya verán, pero que se note esto en el costadito, nombre, el estudiante. Inge, no está presentando Cruz. pantalla de lo que está explicando, Inge, solo está en el Meet. Ah, ya. Ah, ¿en cuál está? ¿En cuál está? Están los dos. ¿Logran ver? Se ve, Inge. Se ve, ingeniero. Se ve, Inge. Qué raro. Sí, se ve, pues, ¿no? Aquí la hojita, aquí está la hojita. Colocan en cuadrito su inicial de su apellido y su nombre, ¿no? Empezando de su apellido paterno, materno y nombre, Michelle en mi caso, ¿no? En su hoja. ¿Listo? Para que sea más fácil revisar. Y su firmita más ahí, su firmita. Y entonces pueden tener ya hojas listas. Entonces ya pueden darse el formato, pero quiero esto. Que se note grandecito su inicial de su apellido. Su nombre y su firmita. ¿Ya? Ya para el examen ya va a ser diferente, con carnet y todo, pero si damos virtual, ¿no? Pero para las prácticas de esta manera. Como les he quitado unos 5 minutitos, voy a ampliar el tiempo, ¿ya? Por si acaso esta nota de prácticas es ponderado, entregan tarde ya no sirve, tomen en cuenta. Voy a ampliar un poco el tiempo, como les he quitado. Ingeniero, buenas tardes. Sí. En un caso yo ya le he enviado y no tengo espacio para poner las iniciales de mi nombre. ¿Cómo haría en ese caso? No tienes espacio. No, les dije que por esta vez, así, no importa. Ya los que ya entregaron. A partir de ahora, para adelante. ¿Ya? Bien, pues bien. ¿Listo?